Antes de empezar con este primer episodio del podcast Avanzando con el Kata, dejadme que me presente. Mi nombre es Carlos Martín Maroto, soy ingeniero industrial y he trabajado en la industria a lo largo de 35 años. Las fábricas son lugares fascinantes para que un ingeniero aprenda las bases de los procesos y de la manufactura, aunque por desgracia, en la actualidad en Europa y más en España, la mayoría de ellas han ido desapareciendo. Desde el 2017 me he dedicado al entrenamiento de las personas con la metodología Kata en diferentes empresas y también he llevado a cabo la divulgación del Kata en escuelas de ingenieros y en distintos másteres de universidades y escuelas de negocio. En el año 2020 publiqué un libro que se titula Lean Kata, de los procesos a las personas, y esta obra ha contribuido a que aquellos que tienen interés por el Kata conozcan y entrenen con esta metodología con el fin de conseguir los desafíos que sus empresas necesitan para mejorar sus procesos y poder vencer así a sus competidores. Por cierto, que este libro lo podéis comprar en Amazon si es de vuestro interés. Por supuesto que yo os lo recomiendo. Pero antes de continuar explicando qué es el Kata y la metodología, dejadme que os cuente una historia que me ayudará a que comprendáis con un caso real en qué consiste esta metodología Kata y cómo emplearla para conseguir los retos que se persiguen. A través de un podcast es difícil visualizar los dibujos y los esquemas, pero tratad de imaginaros el Kata del reto como una escalera ascendente al final de la cual se encuentra el reto a conseguir. Cuando se empiezan a subir desde el principio los escalones de esa escalera, a ese punto de inicio del recorrido lo llamaremos la situación actual, de la que partimos en el proyecto que abordemos. Los hechos que quiero contaros transcurrieron durante el desarrollo del primer automóvil Lexus. Era el año 1983 y Yukiyasu Togo, entonces responsable de ventas de Toyota en el sur de California, estaba cansado de que los compradores de coches europeos de las marcas Mercedes, BMW o Audi, los coches de auténtico lujo para los americanos, pasaran por delante de los concesionarios y no entraran nunca en su interior, ni tan siquiera para considerar remotamente comprar uno de sus Toyotas. Entonces, Yukiyasu Togo, muy frustrado por la situación, puso en marcha en su subconsciente la metodología Kata. Y para poder competir con los fabricantes europeos, se marcó un reto difícil y muy enrevesado. Es decir, el final de la escalera en el camino de la metodología Kata, como ya os he dicho antes. El reto de Yukiyasu sería que Toyota debería diseñar y fabricar un coche que pudiera competir en los Estados Unidos con los vehículos europeos. A continuación, Yukiyasu trató de vender su idea dentro de la compañía Toyota, aunque con muy poco éxito. De primeras, recibió una respuesta tajante de sus jefes japoneses. Mira, Yukiyasu, Toyota no fabrica este tipo de vehículos de lujo. Nosotros hacemos coches baratos y de calidad. Pero Yukiyasu no era una persona fácil de convencer, y en uno de sus viajes a Japón consiguió tener una reunión con el mismísimo Eiji Toyoda, que era sobrino del fundador de la empresa. Finalmente, Yukiyasu hizo comprender a Eiji la necesidad de alcanzar el reto que le estaba proponiendo, para así poder vencer a sus competidores en el mercado americano. Eiji Toyoda, después de considerarlo muy seriamente y de buscar el consenso dentro de la compañía, lo que los japoneses llaman el proceso de Nemawashi, le dio prioridad al diseño del nuevo vehículo y lanzó un proyecto al que llamó Flagship One, destinado a la consecución del reto propuesto por Yukiyasu Togo. Este iba a ser a partir de estos momentos el gran reto de toda la compañía japonesa. Para llevar adelante el proyecto hacia el reto de Togo, la compañía japonesa nombró como líder del proyecto a Ichiro Suzuki, un ingeniero formado en la propia empresa desde que acabó sus estudios y era hijo de un empleado de la casa, y ya Ichiro era toda una leyenda en la historia de Toyota. Jeffrey Liker cuenta en su libro Toyota Way que cuando a él le presentaron a Suzuki, lo hicieron como si fuera el Michael Jordan de los ingenieros, es decir, un fuera de serie, un número uno.
Aquí en España diríamos que alguien así es como un Rafa Nadal o un Marc Márquez de los ingenieros. En mayo de 1985, el primer paso que dio Toyota fue enviar a California a 19 empleados de la firma para que vivieran allí durante 6 meses. Este grupo de diseñadores y de ingenieros tenía como misión recoger información sobre los gustos de los americanos por los coches lujosos y caros, de forma que de sus investigaciones, de sus averiguaciones, pudieran extraer el concepto del vehículo que tenían que proyectar a partir de la situación actual del mercado americano en esos años. En esos primeros meses de trabajo, los japoneses se encontraban en el principio de la escalera del kata en el camino hacia el reto. Toyota nunca había diseñado un coche de lujo, y menos para el mercado americano, así que hasta cierto punto era previsible que se cometieran numerosos errores, al tiempo que los directivos de Toyota sabían que no podían equivocarse con este proyecto. Había mucho dinero en juego. Los ingenieros japoneses en California visitaron los parkings de los restaurantes de lujo de las zonas adineradas, los concesionarios de las marcas americanas de alta gama, hicieron entrevistas a los propietarios de automóviles europeos para conocer las razones por qué habían comprado ese coche y si estarían dispuestos a comprar uno similar de la marca japonesa. Todo esto lo hicieron con la intención de comprender por qué razón un americano compraría un nuevo coche de lujo diseñado por Toyota. Otra vez, en definitiva, se trataba de conocer cuál era el principio de la escalera del kata, la situación actual en la que se encontraba el proyecto hacia el reto propuesto por Yukiyasu Togo. A continuación, y con todos los datos obtenidos por los ingenieros desplazados a California, Ichiro Suzuki preparó una serie de informes en los que concluyó que si querían vencer a las marcas europeas en Estados Unidos, Toyota tendría que diseñar y construir un coche con un comportamiento y un funcionamiento excepcionales y de apariencia muy elegante. Aspecto este que hasta ese momento no había sido precisamente uno de los puntos fuertes de la compañía nipona. El nuevo automóvil tendría que ser rápido pero con bajo consumo, presentar una buena aerodinámica sin que ello le restara elegancia y además ser muy silencioso, y no solo a nivel de rozamiento de aire, de aerodinámica, sino del propio ruido del motor. Para ello, el nuevo motor tendría que producir las mínimas vibraciones posibles. Con toda esta información, Suzuki empezó a reunirse con los diseñadores de las diferentes partes del vehículo, motor, transmisión, carrocería, y consciente de que muchas de las soluciones técnicas que necesitaban para llevar a cabo el diseño del nuevo automóvil eran desconocidas en ese momento para Toyota, tenía que motivarlos especialmente. Por ello, les insistió en lo importante que era el conseguir este reto y en el trabajo duro que todos ellos iban a tener por delante. Ichiro Suzuki era el líder del proyecto y precisaba que los demás responsables de los diferentes grupos ejercieran también de líderes, que trabajaran juntos, porque colaborando de esa manera finalmente lo podrían conseguir. Esa era su propuesta, aunque en ese momento muchos en Toyota no se lo terminaban de creer. En toda esta historia hay que destacar el elevado grado de compromiso y la perseverancia que se puede apreciar en cada una de las acciones que llevó a cabo el propio Ichiro Suzuki y los diferentes equipos de Toyota que él lideraba y que vamos a contar a continuación. En el recorrido hacia el reto de la empresa japonesa se puede apreciar el empleo de la metodología kata en cada una de las situaciones que se fueron presentando. Vamos a verlo en un caso concreto que se planteó al principio del desarrollo del nuevo Lexus. Según se había detectado al analizar la situación actual al inicio del proyecto, al principio de la escalera, el tema de la sonoridad del vehículo era un asunto crítico para los técnicos de Toyota, que sabían de antemano que debían diseñar un nuevo motor que fuera, en este aspecto, mucho mejor que los que producían hasta entonces. A continuación, Suzuki se reunió con el grupo de ingenieros de motores. La primera reacción de los técnicos
fue decirle a Ichiro que eso era imposible de fabricar, ese motor con esas especificaciones que les estaba pidiendo. Mira, Ichiro, no podemos construir piezas que sean más precisas que las tolerancias de los instrumentos de precisión que utilizamos hoy en día para fabricarlas, argumentaron ellos. En esos años, Toyota tenía los instrumentos de medida más precisos del mundo para la mecanización de piezas de motores, así que tal respuesta podría haber significado el final del intento de diseño del nuevo vehículo. Pero Ichiro Suzuki estaba plenamente comprometido con el proyecto, se encontraba muy motivado por lo que suponía él mismo para Toyota y él se sentía el líder y además creía en el reto a conseguir, aunque en realidad había muchos obstáculos y muchas cuestiones técnicas que hasta ese instante no se sabía cómo superar dentro de la compañía japonesa. Para salvar todos estos escollos, nada mejor que enfrentarse a los problemas y empezar a experimentar tal como hubiera hecho Sakichi Toyoda, el fundador de la compañía de telares hace muchos años. Después de recibir la negativa de los diseñadores de motores, Suzuki pidió ayuda al comité Flagship One, que convocó una reunión del líder del proyecto con el responsable de ingeniería de producción, un tal Akira Takahashi. Y diferentes libros describen que la conversación entre los dos transcurrió en los siguientes términos. «Mira, Ichiro», le dijo Takahashi a Suzuki, «Toyota ya fabrica productos de alta calidad actualmente, y diseñar equipos que sean capaces de cumplir con la calidad que tú ahora pides está fuera de nuestro control y de nuestro conocimiento actual. Es ridículo. Estás pidiendo demasiado para el motor de este nuevo vehículo». Entonces Suzuki le respondió: «Ok, entiendo lo que dices, Akira, pero te voy a rogar una cosa. Intenta construir uno de estos motores, solo uno, un motor de alta precisión que necesitamos. Y si eso no funciona, lo dejaré y no te lo volveré a pedir, lo prometo». En la metodología Kata, entre el reto que está en la parte alta de la escalera y la situación actual, que se encuentra en la parte baja de la misma, se establecen objetivos intermedios, algo así como metas volantes, si habláramos en la terminología ciclista, que se ven más posibles de alcanzar y por lo que se encuentra uno más motivado para ponerse en marcha. A estas metas volantes se les llama en la metodología Kata estados objetivo. Con un poco de esfuerzo, trabajo y experimentación, somos capaces de imaginarnos alcanzando ese estado. Todavía no sabemos muy bien cómo, pero lo vemos posible. Nos sentimos motivados, tenemos la independencia y el control y nos creemos que somos capaces de llegar ahí. Si volvemos al proyecto del nuevo vehículo de Toyota, podemos apreciar que lo que pretendía Suzuki con esta maniobra de pedirle que diseñara y construyera un solo motor era plantearle a Takahashi un estado objetivo más cercano y conseguible que el reto del proyecto, con el fin de que el responsable de ingeniería de producción se sintiera motivado y con ello motivara también a todo su equipo, para de esa forma todos juntos lanzarse a superar obstáculos y a experimentar como locos hasta tener construido ese motor tan preciso que se necesitaba. Y sorprendentemente, Takahashi aceptó trabajar y avanzar en el proyecto contra ese estado objetivo de un solo motor, con la única condición de que si el nuevo motor funcionaba, Suzuki no le pidiera de inmediato que le fabricara en volúmenes los motores para el montaje del nuevo vehículo. A continuación, todo el equipo de ingenieros de motores se dispusieron a trabajar, muy motivados por este estado objetivo, ya hemos dicho, y se pusieron con el diseño del nuevo motor y la nueva transmisión para que pudiera cumplir con las especificaciones marcadas por Suzuki. Después de diseñarlo, fabricaron el primer prototipo casi de forma manual. Para conseguir las especificaciones necesarias de vibraciones y el consumo pedido, se optó por una configuración de 8 cilindros en V. Al cabo de los meses, cuando el motor ya estaba listo, los ingenieros lo montaron en el chasis de un vehículo Toyota con la intención de probarlo. Desde el primer momento, el resultado fue fantástico, ya que el nuevo conjunto propulsor vibraba muy poco y era muy eficiente en consumo de gasolina. Lo habían conseguido. El equipo de ingenieros de motores había logrado su primer estado objetivo.
Fue entonces cuando le hicieron una demostración a Suzuki que quedó maravillado por el nuevo motor, porque era de una suavidad y unas bajas vibraciones en su funcionamiento que cumplían de largo con las especificaciones exigidas para el nuevo vehículo de Toyota. Por cierto, que si queréis comprobar vosotros mismos la suavidad de este motor, podéis ver un vídeo en YouTube con el mismísimo presidente de Toyota colocando 8 filas superpuestas de copas de champán y arrancando después el motor sin que increíblemente se venga abajo la torre de cristal de las copas de champán como cualquiera de nosotros habría vaticinado de antemano. Para ver este sorprendente vídeo, basta con que en el buscador de YouTube pongáis las palabras Lexus LS500 Comfort y os quedaréis con la boca abierta comprobando cómo efectivamente el motor era de una suavidad extraordinaria. Se cuenta que Suzuki, tras ver el primer motor funcionando y dando por alcanzado el primer estado objetivo, le dijo a Takahashi: si has podido proyectar y construir este fantástico motor V8, ¿no vas a ser capaz de construir 200 al día? Y de inmediato, aceptando el nuevo estado objetivo que les proponía Ichiro Suzuki, los ingenieros de Takahashi se pusieron manos a la obra para diseñar y construir la maquinaria necesaria para producir el motor y la transmisión del vehículo en altos volúmenes. Ese sería el camino a recorrer para lograr alcanzar el reto del Lexus. Durante el desarrollo del proyecto del nuevo automóvil de Toyota, el líder Ichiro Suzuki y el ya convencido Takahashi se encontraron en su camino con una gran cantidad de obstáculos parecidos al del diseño del motor. Pero ahora, ya decididos a conseguir su reto, los ingenieros de Toyota fueron experimentando, encontrando soluciones, aprendiendo cosas que no sabían y cumpliendo los objetivos que inicialmente se habían propuesto hasta concluir finalmente el diseño del automóvil deseado por Yukiyasu Togo. Finalmente lanzaron al mercado un nuevo vehículo, el Lexus LS400, con un diseño muy atractivo y una conducción muy suave. Los compradores americanos lo recibieron con entusiasmo y las ventas batieron de largo a las marcas europeas. En 2002, el Lexus consiguió el honor de ser el coche de lujo más vendido en Estados Unidos. El proyecto Flagship One de Eiji Toyoda había resultado ser un éxito y Lexus pasó a convertirse en la marca de coches de alta gama de Toyota. En el libro Toyota Way de Jeffrey Liker aparece una frase que se atribuye a Ichiro Suzuki y que refleja perfectamente el espíritu de la metodología Kata y el de los líderes que se ponen en marcha hacia el reto sin conocer muy bien los obstáculos que se van a encontrar y arrastran con ellos a todo el equipo vendiéndoles el espíritu del reto. Voy a leer la continuación. Incluso si a primera vista el objetivo parece demasiado inalcanzable, si tú explicas la necesidad a todas las personas involucradas en el proyecto y les insistes en ello, todo el mundo abrazará el espíritu del reto con entusiasmo, trabajarán juntos y finalmente lo conseguirán. Como digo siempre a mis alumnos, os recomiendo a vosotros también que leáis un par de veces o que escuchéis un par de veces o tres esta frase del que fue el ingeniero jefe del proyecto del diseño del primer Lexus, Ichiro Suzuki, y tratéis de interiorizarla en vuestra mente, en vuestro cerebro, en vuestra cabeza y en vuestra alma, y con ello habréis conseguido avanzar un largo recorrido en la comprensión de la metodología Kata. Si uno es capaz de interiorizar y practicar estos katas con el fin de generar hábitos y destrezas en su propio cerebro y en los de los que lo rodean, conseguirá los retos que se proponga, siempre y cuando mantenga la necesaria perseverancia para avanzar en el incierto camino hacia el reto marcado. Porque al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, la compañía japonesa Toyota no solo es buena fabricando sus coches con calidad, mejorando sus costes de fabricación y utilizando para ello unos procesos excelentes y muy optimizados. Todo esto es lo que se ve cuando se visitan sus fábricas y lo que han copiado de los japoneses las empresas occidentales durante los últimos años, a través de lo que se ha llamado el Lean y las múltiples herramientas que se utilizan. Lo que hace que Toyota sea número uno en el mundo es precisamente lo que no se ve.
la forma de entrenar a las personas con el fin de que consigan los retos que la compañía necesita, como hizo Ichiro Suzuki y su equipo en el caso del Lexus. Toyota lo consigue introduciendo en su organización una manera de hacer que hace que cambie la forma de pensar de las personas y cómo éstas afrontan la resolución de los problemas a través del pensamiento científico y el aprendizaje continuo. En definitiva, Toyota entrena a sus personas con el uso de los diferentes katas para su trabajo diario y para la ejecución de los proyectos en pos de los retos que la compañía debe conseguir con el fin de seguir siendo la número 1 del mundo en fabricación de automóviles. Todo esto contribuye a que Toyota sea una organización inteligente de aprendizaje permanentes. Y todo esto lo consigue perseverando en el largo plazo y no deteniéndose jamás. Todo esto es parte de su ADN y del de las personas que trabajan en toda la compañía. Hablaremos de estos temas y abundaremos más en ellos en futuros episodios de este podcast. En resumen, y utilizando el caso del Lexus para visualizar el kata principal del reto, diremos que el paso número 1 es marcar el reto a conseguir como hizo Yukiyasu Togo, la parte superior de la escalera. Después, el paso número 2. Analizar la situación actual, como hizo Toyota, mandando a los ingenieros a recoger datos e información del mercado y de los compradores en California. El paso número 3 es marcar un primer estado objetivo y sucesivamente para poder motivar así a su gente y que se ponga en marcha con objetivos que sientan alcanzables, conseguibles en un plazo breve. El número 4 es detectar los obstáculos o problemas que nos impiden avanzar hacia ese estado objetivo en el que estamos trabajando. Y el número 5 es ponerse a experimentar con el fin de saltar los obstáculos y después experimentar hasta conseguirlo. Perseverar y entrenar a las personas de nuestra organización en este kata del reto permite alcanzar los objetivos que nos hayamos propuesto. Y hasta aquí este primer audio de este podcast Avanzando con el Kata. No es mi objetivo hacer episodios demasiado largos, sino muy al contrario, grabarlos para que tengan una duración aproximada de unos 20 o 25 minutos y que permitan que los escuchéis, pues os quedéis con ganas de volverlos a escuchar, que capturéis las ideas principales y no sobrecargaros con demasiada información, para que si os ha parecido interesante, os queden ganas de volver a escucharlo, y los podcasts que vengan en el futuro. Además, pues se los podéis recomendar a otros, que al final el boca a boca funciona siempre muy bien. Esto para mí también es un reto. Al final nunca he hecho un podcast anteriormente, no sé muy bien, o hasta ahora no sabía muy bien cómo se hacía. He tenido que localizar algunas cosas, superar obstáculos, experimentar con diferentes tipos de micrófonos, de programas de edición de audio, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final esto es kata. Me he planteado un primer estado objetivo, que era publicar este primer podcast, y con lo que he aprendido en todo este proceso, bueno, pues avanzaré hacia mi siguiente estado objetivo para la divulgación de la metodología kata. Espero vuestros comentarios, que me digáis qué os ha parecido este primer episodio y que lo que me comentéis me pueda ayudar a mejorar en el futuro. Volveré en el siguiente audio, que espero que sea pronto, con otro tema sobre el kata. Y como digo siempre, y mientras tanto, venga, adelante y con mucho kata.